Hola, bienvenidos. Ha habido un pequeño cambio de planes en cuanto a las clases, así que esta lección que vamos a ver hoy la vamos a ver a través de internet. Si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, ya sabéis que me podéis mandar un email e intentaré responder tan rápido como pueda. Vamos a comenzar con el plan de día, como siempre. Vamos a terminar la parte del capítulo 14 que dejamos el último día, los sonidos sonoros y sordos. Pasaremos al capítulo 15, el capítulo 16 y como no vamos a estar en clase no vamos a revisar la actividad que teníais asignada como tarea. Así que lo que he decidido es subirla al PowerPoint con las respuestas y las vamos a ver rápidamente a través de este vídeo. Eh, si tenéis cualquier pregunta, me podéis escribir. Y la tarea que tenemos para el próximo día. Así que vamos a empezar con la sonoridad. Espero que hubiese quedado claro el último día que solamente con el modo y el lugar de articulación no es posible definir todos los sonidos y escuchar todas las diferencias que tenemos en cuanto a los sonidos del español, ¿verdad? Por si no quedó claro del todo, vamos a hablar del sonido de la T, por ejemplo. Lo definíamos desde el modo de articulación como un sonido oclusivo y desde el punto de articulación o el lugar de articulación como un sonido alveolar. De la misma forma, el sonido de la D también es oclusivo alveolar. Si lo pensáis, cuando estáis pronunciando una T y una D, los dientes en español se colocan, la lengua se coloca en la misma zona detrás de los dientes y el aire sale haciendo esa explosión, con lo cual no existe realmente diferenciación en cuanto al modo o el lugar de articulación entre estos dos sonidos. La diferencia está en la sonoridad. Por una parte tenemos que la la consonante T es sorda y la consonante D es sonora. ¿A qué nos referimos con esto de sonoro y sordo? Sonoridad es aquel sonido en el que se utiliza la vibración de las cuerdas vocales como parte de esa diferenciación entre sonidos. Entonces, un sonido sonoro va a tener vibración en las cuerdas vocales y un sonido sordo no va a tener vibración en las cuerdas vocales. Si ponéis la mano en el agujerito este que hay entre las dos clavículas y decís una vocal, notáis una vibración. Si decís el sonido de la T, el sonido de la T, no la palabra T, porque T es T más E, ¿verdad? Pero si hacéis el sonido de la T, si hacéis veis que no hay vibración. Si decimos D, el sonido de la D, 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 sí que notamos una pequeña vibración. Entonces vemos que la diferenciación entre la T y la D realmente radica en la sonoridad en cuanto a la vibración de las cuerdas vocales. Recordamos cuando empezamos el curso que hablábamos de la diferenciación entre la fonética y la fonología y decíamos que la fonología era el estudio del sistema de sonidos de un idioma desde un punto de vista general. Os decía que realmente la fonética lo que hacía era preocuparse de las pequeñas diferencias que no impiden la comunicación, pero que sí que producen un sonido raro, ¿verdad? Eh, el elemento básico dentro de la fonología para el estudio de este sistema de sonidos es lo que se llama el fonema, que es una representación abstracta de un sonido que tiene valor contrastivo con todos los demás fonemas del sistema. Es decir, si decíamos que al definir las vocales las podíamos definir por contraste y decíamos, por ejemplo, pues que la A estaba en la parte de abajo del triángulo, el triángulo, ¿verdad? Estaba aquí abajo, eh, y que por comparación unas con otras podíamos identificarlas, que no hacía falta poner si estábamos redondeando los labios o si los estábamos estirando como pasaba en otras lenguas. Cuando hablamos de los fonemas, estamos hablando de esos
de esas características mínimas que hacen que un sonido sea diferente a cualquier otro sonido dentro de esa lengua o de ese idioma. ¿Cómo vamos a saber si los sonidos que estamos escuchando y que estamos analizando son fonemas o no? Vamos a utilizar lo que se llama la prueba del par mínimo. Esta prueba del par mínimo lo que hace es buscar dos palabras que solamente se diferencien mediante esos dos sonidos que no sabemos si son fonemas o no, si son suficientemente diferentes para considerarse fonemas independientes, y entonces vemos si hay un cambio de significado. Si al cambiar un sonido por el otro se produce un cambio de significado, se produce un problema de comunicación, entonces estamos ante dos fonemas independientes. Si la diferencia simplemente es que suena raro o que suena como con un acento o que hay algo raro, pero todavía somos capaces de comunicar la misma idea y no hay problemas de comunicación, entonces no estaremos hablando de fonemas, sino de alófonos que veremos en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, la palabra par y la palabra bar, ¿verdad? Pues el sonido de la P frente al sonido de la B. En este caso, no es lo mismo un par que ir a un bar, ¿verdad? Entonces, como hay ese cambio de significado y esa complicación dentro de lo que se llamaría el proceso de comunicación, podemos decir sin ningún tipo de dudas que la P y la B son fonemas independientes. Los alófonos son lo que se llaman los variantes o las variantes de ese mismo fonema. Son esas situaciones en las que no hay un cambio de significado, sino que estamos siendo en español lo que llamaríamos algo tiquismiquis. Esto es esa pequeña diferenciación que a simple oído, por no decir a simple vista, sino que cuando le preguntas a alguien que habla español si hay alguna diferenciación entre un sonido y el otro, te va a decir que no, que el sonido es el mismo, pero que una vez que empezamos a hacer un estudio más científico, más fonético y más lingüístico, vemos que realmente existen diferencias. Muy claramente, el ejemplo, el sonido de la S en español. Si le preguntas a cualquier persona que habla español como primera lengua, te va a decir que solamente hay un sonido, la S. Y de hecho, los que hablamos español y empezamos a estudiar inglés y tenemos que pronunciar ese sonido de la Z, se nos atasca y es complicadísimo. Y entonces a las personas que se llaman Zack, pues las llamamos Zack. No, las llamamos Zack. ¿Okay? Es complicado para nosotros el asimilar que tenemos una S sorda y una S sonora. De nuevo, si ponemos la mano, hay diferencia, hay vibración. Inconscientemente, porque son alófonos y no fonemas, es decir, que si yo digo sol o digo zol, solamente hay un cambio de acento, es una cosa rara, pero sabemos de lo que estamos hablando. Eh, por esto son alófonos, ¿verdad? Porque no hay un problema de comunicación. Sol, mismo. Sol, mismo. Mismo, si lo exageramos. ¿Hay diferencia entre sol y zol? En español no. Va a haber gente que por X o por Y o por lo que sea pronuncian el sol, ¿verdad? Y vas a decir así, pues el sol muy bonito, pero no les vas a decir, no tengo ni idea de lo que me estás hablando, ¿verdad? ¿En inglés pasa lo mismo con estas dos palabras? No, ¿verdad? No es lo mismo hablar de su o hablar de zu. ¿Por qué? Porque en inglés esos dos sonidos sordos y sonoros, este sordo y este sonoro, son fonemas, es decir, la diferenciación de esas vibraciones son lo suficientemente distintivas, lo suficientemente importantes para que se pueda producir un problema de comunicación, ¿verdad? Y que a lo mejor no sabemos si estamos hablando de que vamos a, eh, ¿cómo se dice? Demandar a alguien, I'm gonna sue you, or I'm going to the zoo, ¿verdad? Entonces son cosas que hay que tener en cuenta, porque en inglés sí que son fonemas, son dos sonidos suficientemente diferentes como para que se consideren fonemas. En español no. En español son, uy, en español. En español son alófonos, suficientemente parecidos para que a no ser que estemos prestando atención o tengamos un conocimiento lingüístico previo, no nos demos cuenta de esta variación. ¿Ok? Más ejemplos. En español tenemos la P. Y es el sonido de la P suena como si estuviésemos, ¿verdad?
siempre es el mismo sonido, no tenemos ninguna diferenciación ni ningún tipo de problema. Pan suena pan. ¿Pero qué pasa en inglés? Pues que en inglés, como siempre, tendéis a complicarlo todo con el sonido. Y entonces tenéis este primer sonido, el P con la H, que se llamaría la P implosiva, porque no es pot, sino que es pot. Hay como ese p, ¿verdad? La P que aparece después de las S líquidas que tenéis en inglés y que a los que hablamos español como primera lengua también nos producen muchos dolores de cabeza, es la misma P que tenemos en español. Spot, ¿verdad? Y luego tenemos esta última P con el simbolito este aquí arriba, que sería explosiva. Y no es lo mismo, es decir, no es stop, sino que es stop. Hay más P otra vez, igual que aquí, pero normalmente aparecen en posición final de sílaba. Entonces, en español tenemos un fonema con un alófono. En inglés tenéis un fonema con 3 alófonos, con 3 posibilidades, pero que realmente no hay problema de comunicación. El que una persona que habla inglés como segunda lengua pronuncie pot en vez de pot, vamos a decir que esa persona tiene un acento, pero no vamos a decir que la comunicación totalmente se ha perdido, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa en el tailandés? Que en el tailandés sí que existe una diferencia suficientemente importante para que estas dos posibilidades de la P, que en inglés son alófonos, se conviertan en fonemas independientes. No es lo mismo pa que pa. No tengo ni idea de tailandés, pero como sé fonética, pues puedo pronunciarlos. Espero que esto haya quedado claro. Si nos centramos en una palabra como la palabra dado, ¿creéis que suenan igual las dos Ds? Dado. Vamos a hacer la prueba del par meaning. ¿Okay? La primera pronunciación es dato. La segunda pronunciación, esta pronunciación es dado. Esta pronunciación es dado. Dado, dado. No hay suficiente diferencia como para que haya problemas de comunicación. De hecho, los italianos que hablan en español tienden a pronunciar dado, porque en italiano las Ds son siempre oclusivas. Por tanto, en español podemos decir que la D oclusiva y la D fricativa, que vamos a ver más adelante, son alófonos del fonema de la D, es decir, son un poquito diferentes como para que haya un problema de acento o que algo suene raro, pero no lo suficientemente diferentes para que los consideremos dos sonidos independientes desde el punto de vista de la fonología. Volvemos a hacer la comparación con el inglés. Una de mis cosas favoritas es el ejemplo de la palabra to die y die. ¿Okay? En inglés, esas dos, por ese par mínimo, por esa comparación entre die y die, sabemos que, ojo, no es lo mismo y tenemos que tener cuidado con esas pronunciaciones porque esos dos sonidos son fonemas en inglés, aunque en español sean alófonos y por lo tanto no suenen tan raro, ¿verdad? Bueno, y también me podéis enviar esto en un assignment que voy a crear con esto como título para que lo escribáis. No hace falta que escribáis todo, sino que me digáis, pues, ge y x son fonemas gota, j. ¿Ok? Bueno, pues nada más. Si alguien tiene cualquier pregunta. Seguimos, continuamos entonces con el siguiente capítulo, que sería el capítulo en el que vamos a hablar de los fonemas oclusivos. Recordamos qué significaba oclusivo, ¿verdad? Era el modo de articulación que se producía mediante el cierre total de la salida del aire, se producía un silencio y después de ese silencio el aire volvía a salir de forma explosiva, ¿verdad? ¿Recordamos cuántos fonemas oclusivos tenemos en español? 1, 2, 3. Vamos a tener 6. P, B, T, D, K, G.
Si los definimos desde el punto de vista del modo de articulación, todos son oclusivos. Si nos centramos en el lugar de articulación, vemos que eh, pueden aparecer pares, ¿verdad? Y si nos centramos en la sonoridad, vemos que tenemos P, T, K por una parte, que son sordos, y B, D y G, que son sonoros. B, D, G. Aún así seguimos teniendo problemas porque todos estos sonidos, eh, la P es oclusiva sorda, la T es oclusiva sorda, la K es oclusiva sorda, etcétera. Entonces tenemos que utilizar el lugar de articulación, el punto de articulación, y ese punto de articulación es lo que nos va a crear los pares. Vamos a tener por una parte las bilabiales, es decir, utilizamos los dos labios como barrera a la salida, a ese cierre total a la salida del aire. B. Y la forma de diferenciarlas va a ser por la sordidez y la sonoridad. La P es sorda y la B es sonora, ¿verdad? Entonces, la P es oclusiva bilabial sorda y la B es oclusiva bilabial sonora. Tenemos luego las dentales, ¿ok? La T y la D, ¿ok? Hay que tener, vamos a hablar un poquito más adelante de las Ds, ¿ok? Pero bueno, de momento quedaros con esto. La T y la D son dentales, una es sorda y la otra es dental. Y por último las velares que se producen en la parte de atrás, como si fuese el g, g. Subes la lengua contra lo que sería la úvula, la campanilla, ¿verdad? Y tenemos de nuevo la K sorda y la G sonora. Entonces, si tenemos que los fonemas oclusivos sordos del español son la P, la T y la K, para demostrar que son fonemas, utilizamos la prueba del par mínimo, ¿verdad? Porque tenemos pan, tan y can. ¿Okay? The bread, as much, and old style of calling a dog, right? Como os decía, entre el español y el inglés, en las pronunciaciones de la T, sobre todo, hay que tener en cuenta una, que antes dije la D, me acabo de dar cuenta, no es la D, es la T, ¿okay? Se pronuncian de forma diferente. En español, la T es consonante oclusiva dental sorda. En inglés es consonante oclusiva alveolar sorda, es decir, la lengua no se pone tocando los dientes, como que dejamos la puntita entre los dientes saliendo un poquito, no llega a salir, porque entonces sería la interdental, que sería la C del español, de España. Pero es como un... Y en inglés es alveolar, es decir, colocamos la puntita de la lengua, va contra las montañitas que tenemos justo detrás de los dientes, lo que eran los alveolos. ¿Okay? Parece una tontería, pero si vamos a la página 105 del libro, en la actividad B, que tenemos un montón de palabras para pronunciar y para que quede clara esa diferenciación entre el español y el inglés y cómo realmente la T y la D son sonidos dentales, quiero que os fijéis sobre todo al pronunciar las palabras número 1, 3 y 9, dental, tender y total. ¿Okay? Y quiero que lo pronunciéis esas palabras en español y luego en inglés y que veáis que realmente se produce un movimiento en la lengua a la hora de pronunciar esas T's. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tenemos dental, eso es español, dental, en inglés, dental. Es como que la lengua se retrae un poquito más. Nos olvidamos, pues eso, de cómo la A desaparece y se convierte en esa schwa y que se llega incluso a hacer una pequeña explosión, ¿verdad? De ch. Pero ese ch viene por el que la lengua no está contra los dientes, sino que está en la zona posterior de los dientes, que serían los alveolos. Tender, 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 ¿ok? Y luego total, 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 que es más t. ¿Ok? Espero que haya quedado un poquito más.
Cuidado con los fonemas oclusivos sordos porque en español, perdón, en inglés, como habíamos visto antes con la P, tenéis muchos alófonos. No tenéis solamente P, T, K, sino que tenéis P, PA y P. ¿Ok? Y lo mismo con las T's. Tenéis top, stop, pot. Cat, scat, tack. ¿Ok? En español no tenemos esa aspiración, no tenemos ese k o ese t o ese p. ¿Ok? Así es como lo vemos en español. Cuando os bajéis el PowerPoint, podéis ver el vídeo. Como estoy conectada con los auriculares, creo que aunque le dé al vídeo y lo podáis ver, no lo vais a escuchar porque el micrófono sale de mis auriculares y no va a tomar el sonido. Pero bueno, está embedded, así que lo vais a ver. Olvida el pelotón, es lo que dice. Y por la explosión, por esa aspiración, ese Joe está ahí rascándose el ojo porque parece que se está duchando, básicamente. ¿Okay? Ya sabéis, los que me conocéis, que Friends es mi show forever. Eh, entonces, utilizo muchos ejemplos. Y este es en particular porque está el vídeo cuando lo veáis entero, si no lo habéis escuchado a través de los cascos, obviamente, está doblado al español y entonces la anécdota en inglés en la que el actor este que es típico de teatro y que dice que tienes que enunciate, ¿verdad? Pues en español lo que hacen para hacer ese enunciate es utilizar las P tésicas para crear esa aspiración. ¿Okay? Es bastante divertido. Otro truco que podemos utilizar para asegurarnos de que no estamos haciendo esa aspiración, no estamos poniendo ese extra, es utilizar un papel, ponerlo delante de la cara, no lo tenemos que sujetar con fuerza, simplemente dejarlo que fluya. ¿Okay? Entonces decimos, pan, no se mueve. Pit, pan, stan, pan. ¿Okay? Cuando hay ese pan, el papel se mueve. Si se mueve, estamos haciendo aspiración y hay que modificar esto. Como habíamos dicho al principio de la clase, el objetivo de esta clase de fonética es darnos cuenta de qué cosas podemos mejorar hasta cierto punto. Bien. Entonces vamos a ir a la siguiente actividad en la página 102, donde lo que quiero que hagáis, bueno, vamos a hacerlo juntos ahora porque os voy a dar la respuesta directamente, es que veáis realmente un poco el análisis de los sonidos y de cómo incluso vosotros mismos cuando estáis hablando en inglés probablemente nos deis cuenta de algunas diferencias fonéticas que hasta que no se os señalan no tendréis por qué daros cuenta de ellas. Por ejemplo, el sonido de la S en estas dos palabras, cats and dogs. Ya la he pronunciado mal. Bueno, cats y dogs. ¿Por qué? Porque automáticamente yo pienso que las S van a ser casi siempre sordas. ¿Okay? Vamos a ver en qué situaciones más adelante vamos a aprender a utilizar esa distinción entre sordo y sonoro. ¿Okay? Es todo por el contexto en el que aparecen. Y esto es fundamental porque vamos a ver que las normas que tenéis en inglés para que aparezca un sonido sordo o un sonido sonoro en cuanto a las S va a ser diferente a la del español. En español, perdón, en inglés tenemos la palabra cats, que se pronuncia cats, porque el sonido que viene delante de la S es un sonido sordo. That's the only reason why you guys have that S as a voiceless sound. Porque la T también es sorda. Y entonces vosotros es como que tomáis una decisión y lo lleváis con el siguiente. Hacéis ese enlace, ¿verdad? Dogs, esa G, y habíamos dicho que el G es sonoro. Y como es sonoro, vosotros como, mira, ya he hecho el trabajo de hacer sonorización, de poner una consonante sonora en la G, voy a seguir con la S sonora, que es más fácil de pronunciar. ¿Ok? Pasaría lo mismo en el ejemplo de la palabra sofas. En español es sofás, sordo, sofás, no es sofás, sofás. ¿Ok? En inglés no. En inglés esta S al final es sonora y esta S y esta S suenan totalmente diferentes.
el sonido que precede a esa z es un sonido sonoro, es una vocal, y las vocales siempre son sonoros. Entonces, volvemos al inicio. Los sonidos s y z son alófonos de S o fonemas independientes. Si os pusiera esta pregunta en el examen, me tendríais que decir, depende de qué lengua me estés hablando. ¿Por qué? Porque en español hemos dicho que esos dos sonidos son alófonos, no son lo suficientemente importantes y diferentes como para que haya problemas de comunicación, pero en inglés sí que es importante mantenerlos separados y por lo tanto son dos sonidos independientes, son dos fonemas. ¿Ok? Esto es todo lo que tenemos de estos dos capítulos que teníamos para ver hoy y como os había dicho, teníais que completar la actividad B de la página 92 donde teníais que definir desde el punto de vista del modo de articulación y del lugar de articulación todos estos sonidos. La D, oclusivo dental, N, nasal alveolar, nasal bilabial la M, lateral alveolar la L, oclusivo bilabial la P, ch, africado alveopalatal, no me entraba para que quedara bonito, entonces lo tuve que ahí acortar. La R es la vibrante múltiple alveolar, tendríamos vibrante simple y vibrante múltiple, ¿ok? Perro, pero, perro múltiple, pero simple, alveolar. S, fricativo alveolar, fricativo velar, B, oclusivo bilabial, nasal palatal, no, perdón, este es el ñe, la ñ, nasal palatal, G, oclusivo velar, R, vibrante simple alveolar, fricativo dental, o incluso hay gente que lo llama fricativo interdental porque literalmente pones la lengua entre los dientes para decir T, oclusivo dental, K, oclusivo velar y fricativo labio dental. Mandáis un correo. Gracias.